Buenas noches, hermanos. Tengan todos muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos aquí reunidos en la casa de nuestro hermano Familia Berrillo, señora, para llevar a cabo el estudio de costumbre que lo hacemos todos los sábados a las 7 de la noche aquí con nuestros hermanos. Estamos estudiando las grandes doctrinas de la Biblia por Arcis Pro. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de la subordinación de Cristo. Un tema bastante interesante, hermano, el cual vamos a estar desarrollando. Pero antes vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios y que Dios bendiga su palabra. Señor Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra y agradecimiento por este momento, por este tiempo que tú tienes, Señor, para con nosotros. Pedirte, Señor, tu guianza a través del Espíritu Santo. Que nuestros hermanos que están en línea, los presentes, puedan ser edificados por tu palabra. Padre, pedirte que seas tú, Señor, hablando a través de tu siervo, Señor, que trae este estudio, reconociendo, Padre, que no somos merecedores de nada, Señor. Toda la gloria y la honra es para tu Hijo, Señor, que dio su vida en esa cruz, Señor, del Calvario, por el perdón de nuestros pecados. Bendice pues este momento, bendice este estudio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir con la serie esta de las grandes doctrinas de la Biblia. Y como de costumbre vamos a hacer la misma dinámica, que vamos a leer cada quien un párrafo del estudio. Y conforme vayamos leyendo cada párrafo lo vamos a ir desarrollando. Amén. Así es de que vamos a dar a continuación. Nuestro hermano Carlos va a empezar con el primer párrafo. Amén. ¿Qué es un subordinado? En nuestro idioma resulta claro que ser un subordinado de alguien es estar bajo la autoridad de esa persona. Un subordinado no es un igual. Un subordinado no goza de la misma jerarquía que su superior o superiora. El prefijo sub significa bajo y super significa sobre o encima. Amén. Pues ya más o menos el hermano aquí con esta lectura dio más o menos un significado de lo que es subordinado. Y así es como empieza la lección, ¿verdad? Preguntando que qué es un subordinado. En la Biblia, la subordinación muchas veces describe un orden, una función o una posición, pero no menor valor. O sea que especialmente cuando se refiere a la Trinidad. Así es de que la palabra subordinado tiene el prefijo sud, que significa bajo, como lo explicaba el hermano, y eso nos ayuda a entender una jerarquía funcional. ¿Me entiende? Como veíamos que dice sud, quiere decir bajo, y super, sobre o encima. Pero estar bajo en la escritura no significa ser menos valioso, sino cumplir un rol distinto dentro del orden de Dios que Él mismo ha establecido. Aquí vamos a ver algo que viene siendo como la subordinación funcional y la igualdad esencial. La subordinación bíblica no afecta la esencia ni el valor del ser. Por ejemplo, la subordinación del Hijo al Padre, que es la funcional, no esencial. Jesús, siendo Dios verdadero, se sometió voluntariamente al Padre. Como por ejemplo cuando leemos en Juan 6:38, ahí hay un ejemplo acerca de la subordinación. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Otro ejemplo que tenemos acerca de la subordinación es Juan 14:28. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Mayor es que yo. O sea que este verso no implica que Jesús sea menos que Dios, sino que en su misión redentora tomó una posición bajo la autoridad del Padre. Y a la vez la Biblia afirma su seguridad esencial, donde dice, yo y el Padre uno somos, que está en Juan 10:30, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que está en Colosenses 2:9. O sea que Jesús está subordinado en función
pero igual en esencia. Amén. Esa es la distinción crucial. Eso es lo que podemos ver. La subordinación, veamos ahora en relaciones humanas sin inferioridad de valor. Por ejemplo, la Biblia usa la misma estructura para describir roles dentro de la creación. La esposa se está subordinada al esposo. Leamos ahora Efesios 5:22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí está la esposa siendo subordinada bajo su esposo, pero la Escritura enseña su igualdad esencial. Veamos ahora Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Es decir, que la subordinación funcional es igualdad en valor. Amén. Los hijos, veamos ahora los hijos a los padres, donde dice en Efesios 6:1, veamos Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. O sea que los hijos están bajo autoridad. Sub es lo que quiere decir, pero no son menos valiosos ni menos Amén. humanos. Amén. Los ciudadanos respecto a las autoridades. Aquí vamos a ver ahora los ciudadanos con respecto a las autoridades. En Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Aquí podemos ver que los gobernantes están súper, ya vimos que quiere decir encima de algo, y el ciudadano está o sea que está debajo de la función, pero ambos valen lo mismo como portadores de la iglesia de Dios. Amén. Ahora vamos a ver el propósito de explicar lo que es sub y lo que es super, porque hay que entender que Dios es un Dios de orden. Amén. La Biblia usa sub y super para describir estructura, no inferioridades. O sea que la subordinación dentro de la Trinidad explica cómo el Hijo se somete al Padre sin dejar de ser plenamente Dios. La Iglesia ha confesado esta verdad para proteger la doctrina de la deidad de Cristo y evitar herejías como el arianismo, los arianos. Ahora, cuando entendemos correctamente la subordinación, evitamos dos errores. Evitamos que pensar que la subordinación implica inferioridad. Esto nos llevaría a negar la deidad plena de Dios, Amén. de Cristo. Error número 2. Pensar que la igualdad en esencia elimina la diferencia del rol. Esto lleva a confundir a las personas de la Trinidad o a negar las estructuras que Dios estableció en la creación. O sea que los roles distintos no destruyen el igual valor. Así lo vemos en la Trinidad, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Vemos ese orden. En conclusión, la lección nos invita a entender que la Biblia usa dos conceptos, que es el sub y el super, para mostrarnos cómo Dios establece orden sin crear desigualdad entre ambos. Así como Jesús se sometió al Padre sin perder su divinidad, la subordinación de las relaciones humanas tampoco disminuye el valor de la dignidad otorgada por Dios. Amén. Aquí traía yo otro ejemplo que es básicamente que dice lo mismo de lo que acabamos de leer. Como por ejemplo dice, son ejemplos de subordinación, ¿verdad? Pero ya lo vimos, dice Jesucristo y el Padre. El ejemplo supremo es Jesús, quien dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo se somete a la voluntad del Padre, reconociendo al Padre como mayor. Ahora, en la Trinidad hay ambos roles. Aunque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, la naturaleza tiene roles distintos en la obra de redención. Lo que se describe como subordinación funcional o económica, no antología. El Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo
envían el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Y en la familia y la iglesia es lo que vimos en Efesios 5, 21, que las esposas están llamadas a someterse a sus maridos, como el Señor, y los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Es una sumisión mutua en el temor de Dios. Hijos a padres, esclavos a amos. Se exhorta a hijos y siervos a obedecer a sus padres y amos, reflejando una estructura de autoridad. O sea que la sumisión es mutua. En Efesios 5 llama a todos a los creyentes a someterse unos a otros en el temor de Dios, estableciendo un principio general de la humildad y respeto, no solo de autoridad unilateral. O sea que la subordinación bíblica se manifiesta como un orden relacional y funcional con el ejemplo primordial de Jesús y se aplica a la dinámica familiar, eclesiástica y divina, siempre dentro de un contexto de amor, respeto y propósito divino. Amén. Eso nomás quería agregar algo más con respecto a lo que es la subordinación. Ahora pasemos al párrafo número 2. Amén. Cuando hablamos de la subordinación de Cristo, debemos hacerlo con mucho cuidado. Nuestra cultura equipará la subordinación con la desigualdad, pero en la Trinidad todos los miembros son iguales en naturaleza, en honor y en gloria. Los tres miembros son eternos, preexistentes, participan de todos los aspectos y los atributos de la deidad. Amén. O sea que debemos tratar este tema, dice, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque una mala comprensión de la subordinación de Cristo puede llevarnos a una herejía. Amén. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque a lo largo de la historia algunos confundieron subordinación funcional con inferioridad esencial. Ellos empezaron a negar así la deidad plena del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. O sea que hay que evitar exactamente eso. Cristo se subordinó sin dejar de ser Dios. Amén. La Biblia enseña que Cristo se sometió al Padre, especialmente durante su encarnación. Y veamos aquí algunos ejemplos. Este pasaje ya lo leímos, que Juan 14, 28, donde dice que el Padre es mayor que yo. O sea que en Juan 5:30 también. Veamos Juan 5:30, este no lo hemos visto. Aquí están algunos ejemplos de cómo Cristo se sometió al Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Aquí está sometiéndose, siendo subordinado. Y también podemos ver Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Nos dice claramente, haya pues en vosotros este mismo sentir, que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. O sea que a primera vista, estos textos pudieran dar la impresión de que Cristo es menos. Y es menos que el Padre. Pero no es así. Por eso es que tenemos que tener un gran cuidado. Estas expresiones describen la función, no la esencia. Cristo no dejó de ser Dios. Simplemente tomó el rol de siervo para cumplir la redención. O sea que la subordinación es temporal y económica, no eterna en esencia. El Hijo se somete al Padre a la obra de la salvación
lo que la teología llama la economía de la Trinidad. Amén. Como cada persona opera en la historia. Pero esa subordinación funcional no significa que el Hijo no tenga menos poder, que no tenga menos gloria, que no Amén. tenga menos eternidad o que no tenga menos divinidad. O sea que la Biblia afirma lo contrario. Donde dice en Juan 1:1 que el principio era el verbo y el verbo era Dios. Colosenses 2:9 dice, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea que si Cristo es eterno, inmutable y plenamente Dios, entonces su ordinación en el plan de Redentor no afecta a su deidad. Amén. Eso es lo que debemos proteger y cuidarlo, tener ese cuidado de poder entenderlo claramente. Los tres miembros de la Trinidad son eternos y participan plenamente en la deidad. Cuando dice que los tres miembros son eternos, preexistentes, participan en todos los aspectos a los atributos de la misma deidad. O sea que está declarando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen la misma esencia divina plena. Cada persona comparte la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, dice el Salmo 92. Aleluya. Amén. Esto se aplica al Hijo porque dice él que antes que Abraham fuese, yo ya era. Juan 8:58. O sea, ahora veamos la preexistencia. Cristo existía antes de crear al mundo. En Juan 1:3. Veamos Juan 1:3. Aquí podemos ver la preexistencia de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Aquí podemos ver la preexistencia. Uno más, Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Aquí podemos ver también atributos divinos completos que comparten los tres. Los tres comparten la unicencia, comparten la unipresencia y comparten la unipotencia, la santidad y la gloria. Aquí hay varios versículos, pero hay bastante. O sea que no hay partes o más o menos divididas. No hay, todos ellos los tres comparten la misma esencia. Amén. Entonces, dice Sproul, ¿por qué es que dice que debemos tener mucho cuidado? Porque si decimos que Cristo está bajo el Padre, sin aclarar lo que eso significa, corremos dos riesgos. Número uno, la herejía histórica que dicen que Cristo es inferior en esencia al Padre. La Biblia lo rechaza tajantemente. Número dos, el modalismo. El modalismo es negar que hay personas distintas en la Trinidad. Y número tres, podemos ver el punto correcto que tenemos que ver bien claro, es la cristología ortodoxa. Que el Hijo es igual en esencia al Padre, pero subordinado en el rol durante la redención. Esa es la distinción que mantiene la fe cristiana histórica. Mientras Él estuvo aquí, estuvo subordinado, pero en esencia es la misma persona. O sea que hablar de la subordinación de Cristo requiere precisión, porque Cristo fue subordinado en su misión, pero no fue inferior a su esencia. O sea que negar esto compromete la doctrina misma de la deidad de Cristo. Amén. Los tres miembros, la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, son eternos, son preexistentes, son los tres compartiendo totalmente los atributos divinos y uno en esencia. O sea que Cristo no es menos que Dios por someterse. Al contrario, su obediencia revela la perfecta armonía que tenían en gloria dentro de la Trinidad. Amén. Ese es lo que tenemos que entender. Ahora, el número 3. El párrafo número 3. En el plan de Dios para la redención, sin embargo,
él voluntariamente asume un papel subordinado al Padre. Es el Padre quien envía al Hijo al mundo. El Hijo en obediencia, viene a este mundo para hacer la voluntad del Padre. Debemos tener mucho cuidado y tomar notas. Sin embargo, no se trata de una obediencia forzada. Como son iguales en gloria, el Padre y el Hijo son una misma voluntad. El Padre desea la redención tanto como la desea el Amén. Hijo. El Hijo está ansioso por cumplir la obra de la salvación, Amén. tanto como el Padre está ansioso de que Él la cumpla. Amén. O sea que aquí este párrafo explica cómo la subordinación funcional del Hijo se expresa específicamente dentro del plan redentor de Dios. ¿Lo termino? ¿O sí? Amén. Siga. Dice, Jesús declaró que lo consumía el celo por la casa de su Padre. Mateo 2:17. Y que su comida y bebida era hacer la voluntad del Padre. Amén. O sea que en pocas palabras no es una subordinación eterna de esencia, sino una subordinación temporal, voluntaria y obediente para llevar a cabo la salvación. ¿Verdad? O sea que la Trinidad estableció desde la eternidad un plan de redención. Amén. La salvación no fue improvisada. No, la Biblia muestra que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo acordaron desde la eternidad cómo sería la obra de redención. O sea que ya estaba planeado todo. Aleluya. Número 1, podemos ver que el Padre envía, el Hijo obedece y se encarna, y el Espíritu Santo aplica la obra del Hijo al creyente. Amén. Amén. Ese es el orden, ¿verdad? Tenemos otras referencias aquí para apoyar esto, que es en Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y Apocalipsis 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. O sea que la subordinación del Hijo forma parte de ese diseño eterno. Amén. El Hijo entra en el mundo para cumplir ese plan. La encarnación es la expresión máxima de esa subordinación voluntaria que Él hizo. Donde dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y también dice en Hebreos 10, verso 7, dice, he aquí que vengo, oh Dios Padre, para hacer tu voluntad. Amén. Hebreos 10, verso 7. Si lo quiere leer, hermano. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. O sea que Cristo no vino para ejecutar un plan propio de Él, no, sino para cumplir perfectamente lo que el Padre le había decretado. Amén. ¿Verdad? Cristo vivió toda su vida bajo la voluntad del Padre. Aleluya. Jesús no solo obedeció en la cruz, sino que durante toda su vida terrenal. Su obediencia fue constante. Amén. Hasta todo lo que Él hizo fue bajo lo que el Padre le decía. Juan 4:34. Ahí claramente lo explica, hay un verso de referencia ahí. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. O sea que aquí Jesús declara que su alimento, lo que lo sostenía, daba sentido a su existencia terrenal. Era obedecer. Es una manera poderosa de expresar su deleite en someterse al Padre. Su obediencia fue perfecta, hermanos. Bien perfecta, que en Juan 8:29 lo explica también. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que le agrada al Padre. O sea que siempre fue obediente. Jesús no fue forzado,
sino que Él eligió obedecer. Veamos una referencia más en Juan 10, versos 17 y 18. Porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Amén. Esta obediencia, hermanos, voluntaria forma parte de lo que se llama subordinación económica. Cristo se sometió en función, no en esencia. Jesús cumplió la voluntad del Padre incluso cuando implicó un sufrimiento. El plan de Dios incluía la muerte del Hijo y Cristo la aceptó con obediencia perfecta. Lucas 22:42. Veamos este pasaje. Cuando Él va al monte Getsemaní y ora, sometiéndose a su voluntad. Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. O sea que esta subordinación es parte del plan redentor. No una señal de inferioridad. No. Jesús, siendo Dios verdadero, tomó el rol de ser obediente, siendo Él siervo para salvar a su pueblo. La subordinación redentora revela la unidad perfecta de la Trinidad. Aunque el Hijo obedece, nunca vemos una tensión dentro de la Trinidad. El plan es uno porque Dios es uno en esencia y uno en propósito. Amén. Veamos Juan 10:30, donde podemos ver esa unidad perfecta en la Trinidad que tenía el Padre con Jesucristo. Yo y el Padre uno somos. Amén. O sea que la subordinación redentora no divide la deidad revelada en acción. Amén. Su comida y su bebida eran hacer la voluntad del Padre. Amén. Esta frase es para describir la obediencia, la pasión que tenía, el deleite, la razón de ser ministro de Cristo. No era una obediencia externa. No era por obligación, no era por inferioridad. Era su gozo supremo. Amén. O sea que cuando Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, está diciendo que nada le satisfacía más que cumplir lo que el Padre le había determinado. Obedecer al Padre era la nutrición espiritual para Jesucristo, que impulsaba cada paso de su ministro. Amén. Sí, en esta palabra volviendo a Lucas 22:42, dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Está bien clara esa versión también. Amén. O sea que el plan de Dios para la redención, el Hijo asumió voluntariamente una posición subordinada al Padre, no por inferioridad, sino para cumplir esa misión eterna de salvar a los pecadores. O sea que no, o sea que fue voluntario. La vida de Jesús fue un acto constante de obediencia perfecta. Su deleite, su pasión era hacer la voluntad del Padre. Aleluya. En esa obediencia se revela la gloria del Hijo y la unidad perfecta que existe en la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora veamos el párrafo número 4. Párrafo número 4. Yo creo que la hermana Ana va a leer. Por último, debemos señalar que la subordinación y la obediencia de Cristo no fue únicamente en el sufrimiento. Él incluyó todos los aspectos de la obra de Cristo por nosotros y la glorificación final de Cristo. La confesión de Westminster recoge la interrelación entre el propósito del Padre y la obra de Cristo. Amén. Este párrafo quiere mostrarnos que la obediencia de Cristo no se limita a la cruz, sino que abarca toda su vida. Amén. Su ministerio, su encarnación y su gloria futura. Además, explica cómo la confesión de Westminster articula esa relación perfecta entre el plan eterno del Padre
y la obra obediente del Hijo. Amén. O sea que la obediencia de Cristo no fue solo un acto de sufrimiento. Muchos cristianos asocian la obediencia de Cristo únicamente con la cruz. Pero como le explica la Escritura y aclara que toda la vida de Jesús fue en obediencia activa y pasiva. Veamos algunos pasajes de la obediencia activa, lo que Cristo hizo cumpliendo perfectamente la ley. En Juan 8:29. Esta es la obediencia activa. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Ahora veamos Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Aquí está él ya en activo. Ahora veamos la obediencia pasiva. Lo que Cristo sufrió al someterse a la voluntad del Padre. Y esto está en Lucas 22:44. Hay varios pasajes, pero nomás escogí un par de cada uno porque si no se hace más extenso porque hay mucho. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la obediencia pasiva, que él estaba en agonía y oraba más intensamente. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Otra obediencia pasiva que vamos a ver aquí. Hebreos 5:8. Y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. O sea que Jesús obedeció desde la cuna hasta la cruz. Y lo hizo en gozo y en dolor. O sea que Cristo obedeció al Padre en cada aspecto de su oficio. Jesús no solo obedeció sufrimiento, también obedeció en gozo. Y también lo hizo como maestro. Y hay un verso en Juan 7:16 que podemos ver cómo lo hizo él como maestro. Juan 7:16. Esa obediencia que él tuvo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Y como siervo, veamos como siervo, Lucas 22:27. Cómo él obedeció al Padre en cada aspecto de su oficio. Lucas 22:27. Como siervo, dice ahí. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Como siervo, ¿verdad? Ahora veamos como el buen pastor. Juan 10, versos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aleluya. Aleluya. Wow. O sea que todo su ministerio refleja obediencia a lo que el Padre le decretó. Todito. La subordinación del Hijo incluye su encarnación y humillación. Su misión de Cristo no comenzó en Getsemaní, sino desde la encarnación misma. Veamos creo que ya vimos este pasaje, Filipenses 2:7. Sí, pero sí. 2 del 5 al 7. No, es solo. Sí. Donde Jesucristo como Hijo incluye su encarnación y su... 2:7. Sí. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. O sea que la encarnación fue un acto de obediencia, pues Cristo aceptó entrar en un estado de humillación para cumplir el plan que el Padre tenía de redención. La obediencia de Cristo no termina en la cruz.
Cristo también obedece al Padre en su exaltación y reinado. Amén. La obra no terminó en el Calvario, sino que fue exaltado. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Esa es la exaltación. Ahora veámoslo en intercesión. Está en Hebreos 2:25. En intercesión. Hebreos 7:25. Así es. Hebreos 7:25. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder Amén. por ellos. Aleluya. Hasta en el día de hoy, la obediencia de Cristo continúa en su rol como sumo sacerdote celestial. Perpetuamente. Amén. La confesión de Westminster recoge esta interrelación. O sea que esto nos ayuda a entender el propósito eterno del Padre y también podemos ver de cómo la obediencia perfecta del Hijo. Esta confesión enseña que Dios, el Padre, decretó la redención antes de la fundación del mundo y que el Hijo aceptó voluntariamente cumplir ese plan como mediador. Esto refleja varias enseñanzas bíblicas. Número 1, veamos el Padre planea, que el Padre planeó todo esto. Segunda de Timoteo 1:9. El Padre ya tenía de antemano planeado todo esto. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver el plan de Dios de antes de los tiempos de los siglos. Ahora veamos cómo el Hijo lo ejecuta en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. O sea que esta confesión no separa dos aspectos, sino que al contrario, los mantiene unidos como un solo propósito redentor. El Padre envía, como lo vimos anteriormente, el Hijo obedece y el Espíritu Santo aplica. Una sola obra, un solo plan, un solo Dios actuando en armonía. Amén. Ahora, para evitar una visión reducida de la obediencia de Cristo, algunas personas piensan que en Cristo como obediencia, solo al morir, pero Cristo muestra varias cosas. En su obediencia, Él vino y enseñó claramente cómo Él la obedecía y se sometía al Padre. Él vino y Él sanó en obediencia. Él enseñó en obediencia. Él vivió en obediencia. Predicó en obediencia, sufrió en obediencia, Amén. murió en obediencia, Aleluya. resucitó en Aleluya, obediencia así es. y reina en obediencia. Y el día de hoy intercede en obediencia. Amén, amén. O sea que toda su obra está alineada en el plan eterno de Dios. Todito. No hay nada más que podamos pedir. Nosotros estamos completos. O sea que la subordinación y la obediencia de Cristo no se limitan solamente al sufrimiento en la cruz, son la esencia misma de su vida. Amén. O sea, es su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, exaltación, todo eso. Esta confesión de Westminster lo expresa claramente. El propósito eterno del Padre y la obediencia perfecta del Hijo trabajan unidos como una sola obra redentora. Cristo obedece desde la encarnación hasta la gloria, cumpliendo perfectamente lo que el Padre determinó desde la eternidad. Amén. Amén. Interesante. Pasamos entonces ahora al párrafo número 5. Párrafo número 5. Le complació a Dios en su eterno propósito el elegir y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre,
el profeta, el sacerdote y el rey, la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien le dio desde la eternidad un pueblo para que fuera su semilla y para que en el tiempo él lo redimiere, llamara, justificara, santificara y glorificara. Amén, Aleluya. amén. O sea que este párrafo expone la grandeza del propósito eterno de Dios. Y como en ese plan se despliega la historia mediante la obra de Cristo. Amén. Aquí vamos a ver en realidad lo que la predestinación, la redención y el orden de la salvación. Amén. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ver que le complació a Dios en su eterno propósito. O sea que la salvación no nace en el corazón humano, Amén. sino en la voluntad soberana y eterna de Aleluya, así Dios. es. En Él empieza todo. La Biblia declara que la obra de redención fue un decreto eterno. Así es. Veamos Efesios 3:11. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Aquí podemos ver su redención eterna. Bueno, ya vimos 2 de Timoteo 1:9 y ya vimos Apocalipsis 13:8, que también hablan de lo mismo acerca que nos salvó según su propósito suyo en gracia que fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Y en Apocalipsis 13:8, donde vimos que el Cordero inmolado fue desde el principio del mundo. Amén. Este propósito eterno agrada a Dios. No fue forzado, no fue accidental, sino voluntario y soberano. Dios determinó quiénes serían los redimidos. Amén. La confesión de Westminster, que enseña que Dios escogió a un pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo, tenemos varias referencias. Está en Efesios 1:4. No sé si ya leímos ese pasaje, pero ahí nos habla acerca de esta elección. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y este pasaje también, que es muy conocido, en Romanos 8:29, que también hace referencia acerca de esta elección. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. O sea que esta elección no se basa en previsión de obras humanas, sino Aleluya. Únicamente en la voluntad divina Aleluya, de parte así de es. Dios. Dios entregó ese pueblo, escogió al Hijo. O sea que Dios, el Padre, dio al Hijo a un pueblo específico para que Cristo lo redimiera. Amén. Veamos cómo Jesús mismo lo declara en Juan 6:37. Juan 6:37, aquí mismo Jesús declara esa obra de redención. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Y Juan 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aleluya. O sea que esta parte de entrega forma parte del pacto eterno entre el Padre y el Hijo, conocido como el pacto de redención, ¿verdad? Para que en el tiempo de Cristo los redimiera. El propósito eterno de Dios fue antes del tiempo. O sea que la obra de Cristo fue en el tiempo. Y veamos otra referencia que tenemos aquí. ¿Cuándo fue que se cumplió esto? En Gálatas 4, versos 4 y 5. ¿Cuándo fue que se cumplió esta obra que Cristo hizo en ese tiempo? Gálatas 4. Gálatas 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. O sea que claramente aquí se ve como Cristo redime a los que el Padre le dio,
cumpliendo perfectamente el plan que el mismo Dios tenía. Luego Dios aplica la salvación en un orden específico, aluyendo al ordo salute, que quiere decir orden de salvación. Amén. Que número 1, que es que Él va a remedir. Número 2, Él va a llamar. Número 3, Él va a justificar, santificar y glorificar. Todos estos pasos están en Romanos 8:30, un texto central. Este es un texto que es bonito leerlo. Leamos Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena dorada de la salvación. Y si lo leemos al revés, de abajo para arriba. Y a los que glorificó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos llamó. Y a esos los que llamó fueron los que predestinó. Amén. Aquí está la secuencia divina, ¿verdad? O sea, aleluya, que es una redención, la obra objetiva de Cristo en la cruz. Amén. Aquí tenemos esa redención que fue por su sangre. Infalible. Amén. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos esa redención? En la sangre de Jesucristo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, aleluya, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. O sea que el llamamiento es eficaz. Dios llama de manera irresistible a los suyos. Romanos 8:30, que es lo que acabamos de leer. Aleluya. Amén. La justificación es el acto legal por el cual Dios declara justo al pecador. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Veamos la justificación. No sé si voy un poco muy rápido, hermanos, pero... Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la justificación. Yo no decía el café, bro, porque yo siento que voy muy rápido. Ahora veamos la santificación. La transformación progresiva hacia la imagen de Cristo. Veamos la santificación que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera De Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, amén, que os apartéis de fornicación. Amén. Esta es la santificación. Ahora veamos la glorificación. Está en Primera de Juan 3:2. La glorificación, que es la consumación futura cuando seamos hechos perfectos para Amados, siempre. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, amén, porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto ya está decidido. Amén. En el propósito eterno del Padre, y esto ya está, como que ya está cocinado ya. Amén. Esta es la esperanza eterna que tenemos. Y Jesucristo es el que ejecuta este propósito con perfecta obediencia. O sea que nuestro llamamiento no comenzó cuando respondimos al Evangelio, no. Comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Amén. No comenzó en la creación, comenzó en la eternidad del Dios Trino. El Padre decreta, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. O sea que la salvación es un acto divino desde el principio hasta el fin. Esto nos lleva a ver la majestuosidad, lo majestuoso que es el plan eterno de Dios. A Él le complació, al Padre, escoger a un pueblo para sí, dárselo a su Hijo y ordenar que en el tiempo Cristo redimiera y luego mediante el Espíritu Santo ese plan eterno se hace realidad en la historia personal de cada creyente. A ser llamado, a ser justificado, a ser santificado y por último a ser glorificado. O sea que toda la salvación es de Dios y para Dios y por Dios y para Dios. O sea que esa es la gloria de Dios. Amén. Ahora veamos el párrafo número 6. Párrafo 6. Hermana Marlene.
El hermano Oscar lo va a leer. Ya casi terminamos, hermano. Sí, el 7 le toca a ella, ya casi terminamos. Al someterse a sí mismo a la perfecta voluntad de su Padre, Jesús hizo lo que nosotros no estábamos dispuestos a hacer, Amén. ni éramos capaces de hacer Amén. por nosotros mismos. Obedeció la ley de Dios de manera perfecta. En su bautismo, Cristo le dijo a Juan: porque así conviene que cumplamos para toda justicia. Mateo 3:15. Toda la vida y el ministerio de Jesús demuestran esta perfecta obediencia. Amén. Perfecta obediencia. O sea que este párrafo se concentra en mostrar la obediencia de Jesús, que no fue parcial, no fue limitada en ciertos momentos, ni fue motivada por necesidad o inferioridad, sino que fue voluntaria, perfecta, continua y absoluta. Amén. Cristo escogió someterse, y esa sumisión abarcó cada segundo de su vida terrenal. Ahora vamos a ver poco a poco qué fue lo que pasó. Jesús se sometió voluntariamente y la voluntad fue del Padre. O sea que esto, que se sometió a sí mismo, quiere decir que nadie lo obligó. Amén. Jesús eligió entrar en este estado de obediencia como parte del plan redentor. Y aquí tenemos otra referencia que creo que ya la vimos, que es en Juan 10:18. No sé si la vimos, donde él explica claramente en este pasaje que él fue voluntario, a él nadie lo obligó. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. O sea que él no fue una víctima, sino que Jesús fue obediente por decisión. Amén. Y él mismo se puso voluntariamente. O sea que la voluntad del Padre era perfecta y Cristo la cumplió a la perfección. Y esa perfección, esa voluntad del Padre incluía la encarnación, incluía la predicación, el servicio, el sufrimiento, la muerte y la resurrección. O sea que Jesús asumió todo esto en obediencia completa. Y aquí tenemos otras referencias también para apoyar Aleluya. que está en Juan 6:38. Juan 6:38, donde él voluntariamente. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. O sea que la obediencia no fue un evento en la vida, no, fue el ADN de su misión. Él ya lo traía ahí. O sea que la obediencia de Cristo comenzó desde la encarnación. Su humillación y su rol como siervo fueron parte de ese plan eterno. Ya vimos este pasaje donde dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Amén. O sea que Cristo vivió como verdadero hombre bajo la ley Sí, es. para obedecer perfectamente. Jesús obedeció en su enseñanza y proclamación. Cada enseñanza, cada parábola y cada sermón fue dado en sumisión al Padre. Amén. Veamos una referencia con respecto a esto. Juan 7:16. Porque Jesús, él no habló por iniciativa propia. Él hablaba por lo que el Padre le mandaba. Así es. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Él hablaba de parte del Padre. Jesús obedeció en sus obras y milagros también. Incluso fueron realizados en comunión y obediencia al Padre. Todos los milagros que él hizo. Veamos Juan 5:19. Por decir una referencia. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Amén. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
O sea que hasta en los milagros no fueron expresiones de autonomía, sino cooperación perfecta con la voluntad divina de Dios. Jesús obedeció hasta en su sufrimiento. O sea que la obediencia de Cristo se expresó profundamente en el huerto de Getsemaní, donde le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto está en Lucas 22:42, que lo leímos, ¿verdad? En este verso vemos una obediencia dolorosa, pero voluntaria y perfecta. Y él obedeció hasta la muerte. Veamos, bueno, ya lo vimos también Filipenses 2:8, donde dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que la obediencia de Cristo fue completa, no fue selectiva. La obediencia de Cristo se manifestó también en la resurrección y la exaltación. Aunque a veces se ha pasado por alto la resurrección y el reinado de Cristo, también está alineado con la voluntad perfecta del Padre. Ahora veamos Hechos 2:32 para apoyar esta parte, que la obediencia de Cristo se manifestó también en la resurrección. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Y Filipenses ya lo vimos. También vemos que toda la vida y en el ministerio de Jesús demuestra esta obediencia perfecta. Aquí estamos en el punto central de este párrafo, que desde su nacimiento hasta la ascensión no hubo un solo instante de desobediencia. Nada. Cristo obedeció en todo. Él cumplió la ley, obedeció al Padre, hizo su voluntad, enseñó su verdad, sufrió conforme al plan divino, murió en su misión y resucitó para la gloria del Padre. Y reina conforme al decreto eterno de Dios. O sea que la obediencia de Cristo no fue solo su obra, fue su naturaleza encarnada, su vida completa, fue totalmente manifiesta humanamente en la voluntad perfecta de Dios. Amén. O sea que para concluir este párrafo, Él se sometió voluntariamente a la perfecta voluntad del Padre. No solo en la cruz, sino en cada palabra que habló, cada milagro que hizo, cada paso que dio y cada sufrimiento que Él enfrentó. O sea que su vida completa fue un testimonio y obediencia perfecta. Él vivió como el Hijo perfecto, cumpliendo la voluntad del Padre en todo momento, para llevar a cabo esa redención eterna decretada desde antes de la fundación del mundo por el Señor. Amén. Ya casi terminamos, párrafo número 7. Párrafo número 7, le toca a la sierva. La sierva inútil. Al obedecer la ley de manera perfecta, Jesús logró dos cosas importantes. Por un lado, cumplió con los requisitos para ser nuestro Redentor. El Cordero sin mancha. Si Jesús hubiese pecado, no podría haber expiado sus propios pecados, mucho menos los nuestros. Por otro lado, su perfecta obediencia le mereció la recompensa prometida por Dios a todos quienes guardan su pacto. Mereció la recompensa del cielo, que ahora las ha entregado a nosotros como el subordinado salvo a un pueblo que se había insubordinado. Amén. O sea que aquí habla de dos cosas bien importantes. Sí. Cristo aquí señala dos categorías tradicionales en la teología reformada: la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. Ambas son esenciales para nuestra salvación. La obediencia activa de Cristo, que quiere decir que cumplió la ley perfectamente. Significa que Jesús vivió la vida que nosotros debíamos de vivir. Cada mandamiento, cada precepto, cada ordenanza de la ley de Dios fue cumplida por Jesucristo sin fallar en ninguna. Amén. En ninguna. Jesús mismo dice él que no penséis que he venido para abrogar la ley. He venido para abrogar, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Amén. Esto está en Mateo 5:17. O sea que esto significa que Cristo satisface la justicia pasiva que Dios demanda. Dios no solo exige que no pequen, no, o sea, no solo nos dice que
que no debemos de pecar, sino que exige que seamos perfectamente justos. Amén. Pero veamos qué dice la Escritura en Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Uno. Aquí, sí. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús fue nuestro sustituto. Aleluya. Él vivió la justicia que nosotros jamás podríamos Así alcanzar. es. Aleluya. Por eso Él declara Gloria al que vive en por Romanos siempre. 5:19. Veamos Romanos 5:19. ¿Qué es lo que nos dice ahí acerca de la obediencia? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que claramente esta justicia perfecta es la que nos imputa. O sea que nos acredita a nuestra cuenta cuando creemos en Cristo. Cristo no vino solo a morir por nosotros, sino que vino a vivir por todo aquel que en Él crea. Amén. O sea que la obediencia pasiva de Cristo es su sufrimiento y muerte. La obediencia pasiva se refiere a que Cristo, siendo inocente, aceptó voluntariamente el castigo que nosotros merecíamos por quebrar la ley. Porque no podíamos cumplir y ni vamos a poder. Nunca. Isaías 53 lo describe maravillosamente. 53 versos 5 y 6. Ahí lo describe claramente. Su obediencia pasiva de Cristo sufriendo por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oh, Señor, my gracias, God. Señor, aleluya. Isaías 53 versos 5 y 6. O sea que Cristo obedeció hasta la muerte, haciéndose obediente hasta una muerte y muerte de cruz. En la cruz, Él cargó con nuestra maldición legalmente. Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Perdón, hermana, ¿cómo dice su Biblia? Sí. Isaías 53, 5 y 6. 5 y 6. Disculpe, hermana. No hay problema. Dice... El micrófono. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. De todos nosotros. Y dice Gálatas que Él se hizo maldición por nosotros también. Gálatas 3:13. Él nos redimió de esa maldición. Hechos por nosotros se hizo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gracias. Amén. O sea que Él murió la muerte que a nosotros merecíamos. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. O sea que la salvación no consiste solo en que Dios... Gálatas 3:13, en la nueva versión. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén, amén. Aleluya. Aquí esto nos enseña que necesitamos dos cosas: que nuestra culpa sea pagada, obediencia pasiva de Cristo,
que nos va a otorgar o ya nos otorgó justicia perfecta, y esta es la obediencia activa de Cristo. Amén. Y todo eso se refiere por fe y no por obras. Amén. Romanos 5:1, donde nos habla acerca de esto que estamos hablando, que es por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. O sea que Cristo como subordinado salvó a un pueblo insubordinado. Estábamos leyendo. Porque Cristo, siendo Hijo eterno, se sometió voluntariamente al Padre para cumplir la ley en lugar de un pueblo quebrantado en su misma ley. Insubordinado. Eso era lo que éramos nosotros. Insubordinados, como dice Pablo en Gálatas 3:10. Porque por todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cristo, el perfectamente subordinado, obedeció donde nosotros fallamos y murió donde nosotros deberíamos de morir. Seguimos fallando. Amén. De esa manera, su obediencia perfecta se cuenta como nuestra obediencia. Su muerte se cuenta como nuestra sentencia cumplida. Su resurrección garantiza que la justicia de Dios ha sido satisfecha. En conclusión, hermano, ya para terminar, Cristo nos salvó no solo por su muerte, sino también por su vida. Amén. Él es el segundo Adán. Aleluya. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:45. 15:45, 1 Corintios. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aleluya, o sea que Él es el segundo Adán. El perfecto representante que vivió y murió Aleluya. en lugar de un pueblo rebelde. Así es. ¿Ya? Su subordinación voluntaria al Padre es la base legal de nuestra justificación. No somos salvos por nuestra obediencia, sino Así por es. la obediencia de Cristo Aleluya. imputada a nosotros mismos. Gloria a Jesús. Y esa es la gloria del Evangelio. Esa es la gloria del Evangelio. Ya para resumir, podemos ver que el Padre es igual que el Hijo, iguales en ser y en los atributos eternos. El Padre, el Hijo subordinado en la economía de la redención, que es el Hijo. Y en resumen, podemos ver del 1 al 4 que aunque Cristo es igual al Padre, en términos de su naturaleza divina, está subordinado al Padre en su papel en la redención. Número 2, la subordinación no implica ser inferior. Este es un resumen de lo que ya vimos. Número 3, la subordinación de Cristo es voluntaria. Aleluya. Sí, amén. Y número 4, la perfecta obediencia de Cristo hizo que cumpliera los requisitos para llevar el pecado de su pueblo y ganarse las recompensas del cielo prometidas a los redimidos. Aleluya. Y aquí tenemos varios pasajes que también, no sé si les gustaría leerlos o concluimos. Bastante extenso la subordinación. Extenso. Y que me tuve que saltar varios. Algunos ya lo vimos, por ejemplo Juan 4:34 parece que ya lo vimos, ¿verdad? Filipenses también ya lo vimos. 2, Hebreos también Sí, ya lo vimos. Hebreos 5. la mayoría. La mayoría ya lo vimos. Sí, Sí, ya lo repasamos. son de reflexión, para Sí, reflexionar, sí. pero yo los voy a poner en... Amén. 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 Aleluya. Gloria a Cristo. Pues hemos terminado, hermanos, este pequeño estudio que hacemos todos los sábados. Queremos hacerle la cordial invitación para el día de mañana. En la iglesia estamos localizados en el 1251 California Street, en la ciudad de Pittsburgh. El servicio de escuela dominical empieza a las 1:30. A las 2:30 empieza el servicio general. No se lo pierda, están todos invitados. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a orar antes de terminar. Señor Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, gracias, Señor. Gracias porque te enviaste a tu Hijo, Señor, a ser subordinado, Señor, a cumplir en obediencia todo lo que nosotros merecíamos pagar, todo lo que nosotros merecíamos, Señor,
ese castigo, Señor, eterno. Pero tu Hijo, siendo subordinado, se sometió a ese plan de redención. Gracias, Padre, te damos gracias porque nos has alcanzado, porque nos has llamado, nos has elegido, nos has escogido, Señor, para que podamos disfrutar en gloria, Señor, esa eternidad. Bendice pues a mis hermanos que están conectados, a mis hermanos que están presentes. Y gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por el estudio. Gracias, Señor, que lo que hemos aprendido de hoy podamos ponerlo en obra, Señor. Que podamos atesorarlo en nuestros corazones, Señor. Y acordarnos siempre, Señor, que de todo esto no somos merecedores, sino que es por tu gracia, Señor, que somos salvos. Gracias, Señor. Bendice pues este momento, Señor. Los alimentos te pedimos que los bendigas también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. 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 Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga. Aleluya.